Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Marca, bienvenidos a este directo Marca Lanzarote de esta jornada de martes, que bueno, tiene tintes de lunes porque ayer no tuvimos programa, así que hoy aprovecharemos para analizar todo lo ocurrido durante este fin de semana competitivo, que como saben, pues ha mantenido en liza varias competiciones, por supuesto la tercera división, arrancaba la juvenil división de honor, también hablaremos de la preferente del día de hoy con Roberto González y no podemos dejar a un lado lo que ha ocurrido en el mundo del balonmano, que continúa el transcurso de la Liga Guerreras Iberdrola y que el San José Obrero en esa primera jornada debutaba, volvía a la primera nacional después del descenso del curso pasado y lo hacía de la mejor manera sumando sus 2 primeros puntos. Está conmigo como cada día o como cada semana Roberto González. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guille. ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, fin de semana largo. Intenso, largo, con mucho festejo, con esa romería de los dolores, con esa caminata, ¿no? A manchar también. Y mucho trabajo también en la información en general, pero en el deporte, Robert, ayer no tuvimos programa, así que vamos a hablar un poco en estos 25 minutos de programa de todo lo ocurrido. Empezamos por la tercera división. Y bueno, el titular a día de hoy podría ser que el Unión Surrieiza colíder con 6 de 6 en estas 2 primeras jornadas, la Unión Deportiva Lanzarote en mitad de tabla y el San Bartolomé en descenso de momento con 0 puntos. Empezamos hablando, si te parece, del Unión Surrieiza, que no sé si contra todo pronóstico, pero ha sumado los 6 primeros puntos de la temporada. La verdad que empezando muy bien el curso de Juan Antonio Machín, Robert, volvió a ganar este fin de semana y se coloca ahora junto al San Fernando como colíder de este grupo de la tercera división. Sí, a mí me llama mucho la atención. Yo no hubiera esperado este inicio del Unión Surrieiza tan prometedor, ¿no? Después de cómo fue de convulso el verano, una plantilla totalmente nueva, partiendo de cero, Juan Antonio, a la hora de confeccionar el equipo, y no puede comenzar de mejor manera, ¿no? Con 2 de 2, además con portería cero otra vez, sintiéndose fuerte en casa ante un equipo que siempre es complicado, que los conjuntos dirigidos por Naucet Cruz son muy, muy difíciles y que no se le había dado históricamente bien, además. Con lo cual, todos son noticias positivas para el conjunto sureño, que lidera junto al San Fernando la clasificación. Son, si no recuerdo mal, los 2 únicos equipos que han sumado todos los puntos. Además tienen exactamente los mismos números, en este caso 2 victorias en estos 2 primeros partidos, 3 goles a favor, ninguno en contra, que sí que también en el caso de la Unión Surrieiza es representativo, ¿no? De su míster, que suele ser un entrenador que construye bien los equipos defensivamente y a partir de ahí va sumando puntos. Y bueno, la verdad que inicio espectacular el Unión Surrieiza, que junto con el San Mateo y el San Fernando son los únicos. Me olvidaba el San Mateo, sabía que había otro, pero siempre ahí lo tengo. Sí. El equipo de Johnny Oujo también ha sumado 2 victorias. Eso es, con 4 puntitos se coloca en el Atlético Paso y el Tamaracete, que sería una victoria y un empate, y el resto de equipos, luego analizaremos un poquito más en detalle la clasificación, el resto de los equipos ha perdido alguno de los 2 partidos, entre ellos la Unión Deportiva Lanzarote, que comenzaba con remontada el pasado fin de semana en casa ante el Tenerife C, en un partido que se complicó más de la cuenta, seguramente al conjunto rojillo, y este fin de semana caía en el Virgen de las Nieves, Robert, en ese partido en un campo emblemático, ¿no? En Mirca, vigajaba la Unión Deportiva Lanzarote y al final se vino de vacío de La Palma. Robert, 2-0, se impuso el Tenisca para dejar al conjunto rojillo, en este caso, con 3 puntos de 6 posibles en el inicio de temporada. Sí, la verdad que la Unión Deportiva Lanzarote me dejó dudas. Un partido que tenía que haber sumado. Bien es cierto que se queja muchísimo el conjunto rojillo de actuación arbitral, anulan un gol por una mano previa cuando podía adelantarse, y después le salpica el Pirata con un zarpazo que deja frío a una Unión Deportiva Lanzarote que había hecho una pretemporada sensacional con un gran San Ginés y que había conseguido ya los primeros 3 puntos de la competición. La verdad que sí que es cierto que, pese a ser un recién ascendido, que regresa a la tercera división la Sociedad Deportiva Tenisca, es un campo complejo. Estamos hablando de
una buena plantilla. Hablabas ahora del Pirata, pues para mí seguramente de los jugadores más desequilibrantes, seguramente esta tercera división. Y bueno, no es una salida sencilla. Desde mi punto de vista, un empatito hubiese sido un buen resultado. Sumar 4 si es posible hubiese sido un buen arranque, no pudo ser. Aún así, es todavía muy pronto para analizar lo que pueda dar de sí esta Unión Deportiva Lanzarote, como también es pronto, Robert, pues para saber qué ocurrirá con ese San Bartolomé, que de momento no ha conseguido sumar, 2 derrotas en los 2 partidos, en este caso el pasado fin de semana caía en casa 2-3 ante el Club Deportivo Marino, y sí que es verdad que este resultado de los 3 es el que más frío me ha dejado. Sí, y a mí, iba a empezar por ahí, porque realmente no contaba yo con que San Bartolomé dejase escapar los puntos en el Pedro Espinosa. Creo que es una muy mala noticia para el conjunto de José Labrador. Además, a pesar de ese ajustado el resultado final de 2-3, el partido fue totalmente distinto. El Marino se adelantó hasta con 3 goles, muy prontito abrió el marcador en el 2, en el 35 volvió a repetir tanto, y en el 66 el ex de la Unión Deportiva Lanzarote, Mario Iglesias, hacía el 0-3. Luego se dedicó a conservar, reaccionó San Bartolomé, y en el 81 Alex Yunes recortaba diferencias de penalti, y ya en el 97, ya se dieron 9-10 minutos de prolongación, Diego Armón pues ponía ese definitivo 2-3, ¿no? Incluso se habla de que pudo sumar algo, pero la verdad es que con un 0-3 contra un equipo que acabó el partido con 9 jugadores, me deja muchísimas dudas. Lo comentábamos también durante la pretemporada. Creo que la salida de jugadores importantes lleva su tiempo para suplirlos. Un Miguel Gopán no es fácil de sustituir, un Naco tampoco es fácil de sustituir, el propio Carlos Rosa tampoco tiene difícil sustitución en esta plantilla, y es complicado para José Labrador, cuando ya empiezan a valer los puntos, ser competitivo, ¿no? Y tanto en un partido como en otro le está faltando un plus al San Bartolomé, que es último en la clasificación y que no ha comenzado de la mejor manera en esa tercera división. Bueno, pues el resto de la jornada podríamos decir que no se ha dejado grandes sorpresas. A priori ha ganado los equipos que tendrían que hacerlo en sus enfrentamientos. Repasamos a los resultados. El Atlético Paso se impuso 3-0 al Real Unión. El San Fernando hizo lo propio, 2-0 ante la Unión Deportiva Telde. Hablamos de esa victoria 0-2 del Tamaraceite en casa del San Miguel. Bueno, quizá en este partido ante el Tenerife C, que se impuso 1-0 al Mensajero, sí que es verdad que quizá el Mensajero fuese el favorito, pero aún así, como siempre digo yo, los filiales pueden tener su puntito. El San Mateo se impuso 0-1 a la Lucas. Quizá la Lucas tampoco ha comenzado todo lo bien que podíamos llegar a esperar. No, y con lío, además, con expulsados, con problemas, con muchas quejas. No está comenzando. Bueno, yo tenía mis dudas, ¿no? Cuando lo comentábamos precisamente en Directo Marca sobre los favoritos, tenía mis dudas, porque hay mucho gallo en ese corral, y meterlos a camino en esta tercera división, una Itami Artiles que viene a jugar en primera, pues no es fácil. El otro día expulsado. Sí. Creo que tiene un trabajo complicado de hecho, el Gran Canario. De hecho, creo que en esa previa del inicio de la competición ni tú ni yo lo metimos como uno de los favoritos, y Domingo Travieso, nuestro compañero que mañana estará con nosotros, sí que lo metió por el nivel individual o los nombres que tiene ese Arucas. Sí. Lo que pasa es que yo creo que pienso similar a ti, Robert. Creo que en una tercera división, gestionar un vestuario con muchos pesos pesados, con jugadores que tienen trayectorias ex profesionales, eso puede salir muy bien o muy regular, creo yo. A mí me parece complicado. Es difícil. No lo veo yo. Es que, no sé, es que al final sumar en esta categoría, le pasó a San Bartolomé, le pasa al Herbania el otro día en Yaiza. ¿Tiene alguna opción? Sí, pero al final un equipo tan sólido como el que monta Juan Antonio, pues es difícil meterle mano. Sí. Estamos viendo como el Telde, o incluso alguno de los filiales como el Tenerife, es capaz de ganarle al Mensajero. Es una categoría muy difícil, y jugadores que vengan de otras categorías tienen que adaptarse. Además, vamos en el caso de las Lucas, yo mis dudas también van en el banquillo. Nunca me gustó Jorge Muñoz. Mañana vamos a analizar más, porque nos vamos a quedar sin tiempo. Mañana analizamos un poquito más en detalle la tercera división, con Domingo Travieso, que también estará, pero queremos, se me olvida, por último, destacar la victoria del Villa Santa Brígida ante Las Palmas C, que se impuso 1-0. Vamos a hablar de la preferente, Robert, una preferente que, bueno, diría que como todos los años
nos deja más, menos alegrías de lo habitual en otras categorías, ¿no? En este caso, el Sporting Tías cayó derrotado 1-2 ante el Estrella y el Tinajo sumó un puntito ante los Nidillos. Segundo punto para el Club Deportivo Tinajo, que no ha empezado bien, ha sumado 2 de 9 posibles, y el Sporting Tías, mitad de tabla, 4 puntos, Robert, con una victoria, un empate y una derrota. Sí, quizá el Tinajo el fallo lo tuvo en casa el otro día, pero como visitante, a pesar de haber dejado escapar ese 0-3 al descanso en Tías, el otro día suma un buen punto ante Nidillos. Para mí Nidillos fue uno de los atractivos de esta categoría y equipo revelación la temporada pasada. Es un siempre que sumas a domicilio, sobre todo a comienzo de competición, es muy importante porque te va a permitir respirar en casa. Pero lo cierto es que lleva 2 puntos en 3 jornadas. En el caso del Sporting Tías, hombre, perder en casa pues nunca es agradable, pero sí que es cierto que la Estrella va a ser uno de los auxiliares de la competición. Hablábamos el otro día que era uno de los máximos favoritos, viene de mantener una plantilla que hizo una buena temporada el año pasado y que hace 3 estaba en tercera división, con lo cual es una derrota dentro de lo que cabe, pues asumible, aunque también marcada por esa lesión del jugador gran canario, de un jugador gran canario que tuvo bastante relevancia y que tuvo el partido parado muchos minutos. El Sporting Tías se mantiene en una posición tranquila, lleva una victoria y un empate, y ahora esta derrota son 4 puntos para arranque del conjunto dirigido por Carmen Hernández. Bueno, pues inicio regular del Club Deportivo Tinajo, aceptable, diría, el Sporting Tías. Veremos a ver si alguno de los dos equipos tiene la capacidad de estar a final de año luchando por algo más que mantenerse. Creo que a priori los objetivos iniciales de ambos clubes, sobre todo entiendo que del Sporting Tías, será mantener la plaza en esta interinsular preferente, y ojalá, repito, a nivel informativo, a nivel mediático, podamos ver uno de los equipos luchando por algo más que mantenerse esta preferente, que históricamente ha sido muy desagradecida para la isla de Lanzarote, y salvo ese año donde subió la Aría o el año del ascenso de San Bartolomé, normalmente suele ser temporadas donde los equipos lanzaroteños se colocan en una tierra hostil, en mitad de tabla, sin jugarse gran cosa, o en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, pues jugándose el no extender, con lo cual diría que esta preferente, siempre lo comento, es poco agradecida a nivel mediático. La que sí que es agradecida, Robert, es la Juvenil División de Honor, que este año no contará con el orientación marítima después del descenso del año pasado, y sí estará el Unión Suryaiza, que comenzó con un puntito este pasado fin de semana, que a priori pues uno lo ve sobre el papel y podríamos decir que está bien empezar puntuando fuera de casa con un puntito, pero creo que por las sensaciones del encuentro seguramente le sepa a poco este punto para el conjunto verde y negro. Sobre todo porque si te pones 0-2 en minuto 17, pues después de dejar escapar esa victoria te fastidia muchísimo más, ¿no? La parte emocional le va a ser complicada. Supongo que esa vuelta no ha sido agradable desde el campo del Juventud Laguna hasta Lanzarote, que el anexo Francisco Peraza se disputó el partido, y la verdad que el conjunto dirigido por Ezequiel Vieites empezó muy bien, se adelantó rápido de penalti en minuto 3, luego hizo el 0-2 en el 17, y poquito después, 5 minutos después, conseguía recortar también de penalti Giovanni las diferencias, y al final en el 65 conseguía ese empate el conjunto tinerfeño, que dejaba un poco frío al Unión Suryaiza, que bueno, es el mismo arranque que la temporada pasada. Recordamos que también el año pasado también comenzó ante el Arucas con un 2-2, exactamente lo mismo, y que pinta bien, porque la realidad es que ha hecho una buena pretemporada y que no perder a domicilio. Recordamos que esta categoría, pues el único objetivo prácticamente es mantenerla, porque realmente no puedes competir con Las Palmas y con el Tenerife, y para meterte ahí, y la otra opción es quedar tercero o cuarto también para jugar esa Copa del Rey, pero bueno, es una situación complicada para los equipos que participan, y por lo menos las buenas sensaciones de no perder en la primera jornada. También arrancó, como comentábamos en el inicio del programa, el mundo del balonmano, Robert, con ese partido del San José Obrero masculino, el balonmano Ciudad Recife se llama así este año el San José Obrero. Importante victoria para empezar con buen pie ante... Históricamente, este año no lo sé, pero normalmente el Calvo Siria suele ser uno de los equipos que está en la zona de arriba, suele tener buenos presupuestos para luchar por el ascenso. Se impuso 32-30, Robert, en un inicio de temporada pues esperanzador, y yo cuento, y creo que todos contamos, con un San José Obrero por lo menos peleando por de nuevo ascender a plata del balonmano masculino nacional.
Sí, es uno de los favoritos. Evidentemente viene a extender de plata, mantiene gran parte del bloque y ha fichado bien. Recordamos que el banquillo este año lo lleva David Betancourt, que pasa del femenino al masculino, y es su primera victoria. Todas las salidas son difíciles, pero un histórico como el Calvo Siria, recordamos de estos programas que hemos hecho durante las últimas temporadas, siempre tiene, como tú bien dices, buenos presupuestos y buenas plantillas, con lo cual una victoria a domicilio, y sobre todo para comenzar, pues está muy bien para el conjunto lanzaroteño. La que no ha comenzado, sino que continúa, es la Liga Guerreras Iberdrola, Robert, con este caso con los dos representantes lanzaroteños que no han podido sumar. El Zonzamas nuevamente se queda a las puertitas, está cerca. Ahora hablamos del partido del conjunto de San Bartolomé, el que cayó por una diferencia de 4 goles, ha sido el CICAR Lanzarote San José Obrero. Un equipo también que parece que va más, pero de momento sí que es cierto que todavía le falta dar un pasito más, Robert, porque la verdad que en esa desventaja de -4 final, en esa derrota ante el Elche, si uno repasa un poco los parciales y el desarrollo del partido, lo cierto es que siempre el conjunto lanzaroteño durante todo el partido fue a remolque. Sí, no le salió bien el planteamiento que tenían en la cabeza, pero al final va compitiendo, creo que se va acercando. Es un poco, no quiero compararlo con las otras temporadas, la otra temporada que estuvieron en esta categoría nuestros representativos, pero en Zonzamas en este caso la primera jornada fue un -5, la segunda un -3 y ahora un -1. Bueno, va acercándose a sus rivales, pero le siguen faltando cosas para ser competitivo en la élite. En el caso del San José todavía es peor la diferencia, ¿no? Creo que ahí le está faltando muchísimo todavía al conjunto de Titerroy. Las diferencias son muy amplias en casa, aunque el Elche es un muy buen equipo, perder de 4 ante tu afición, se queda muy lejos de, lo que tú comentabas, ¿no? Parcial a parcial, ha estado muy lejos de su rival en todo el choque, con lo cual creo que necesita mejorar, sobre todo en la parte defensiva, y también un poco en la ofensiva. No ha sido capaz de acercarse a los 25 goles, se está quedando muy lejos. En el primer partido consiguió 22, en el segundo partido en Porriño solo 14, y el sábado pasado únicamente 19, ¿no? Con esos registros, esos guarismos ofensivos, es muy difícil en esta categoría conseguir puntos. Y por último, Robert, hablamos del Zonzamas, que sí que parece que está algo más cerca de la victoria que el CICAR. En este caso cayó por tan solo un tanto ante el Elda Prestigio, un partido también donde el conjunto batatero estuvo a puntito de sumar sus 2 primeros puntos. Sí que es cierto que fue un duelo muy muy igualado, de parciales ajustados durante todo el partido, y el Zonzamas, que parece que está sí que algo más cerca de poder sumar su primera victoria en esta Liga Guerreras Iberdrola, que de momento nos ha dejado de vacío tanto para el conjunto de la capital como para el conjunto de San Bartolomé. Hablaremos un poquito más en detalle de la Liga Guerreras Iberdrola el jueves, mañana con Domingo Travieso y con Roberto González. Hablaremos un poquito más en profundidad de lo que da de sí la tercera división, y vendrá Robert con la guillotina, veremos a ver cuántos hemos acertado. No me he atrevido a preguntar porque entiendo que bastante poco. La verdad que tenemos no preguntes, ya no lo contamos, pero... Mejor no pregunto, ¿no? No, mejor no pregunto. Mejor no pregunto. Yo creo que al final pagará la comida o lo que nos echemos el menos malo de los tres, porque de momento como pronosticadores somos bastante malos. Robert, totalmente de acuerdo. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Mañana estaremos contigo de nuevo aquí en Radio Marca, y a todos ustedes les emplazo a que sigan el deporte aquí en esta casa, en Radio Marca Lanzarote o en Lancelot Medios, ¿no? Que como saben tenemos muchas plataformas y muchas formas de seguirnos, vernos y oírnos. Que pasen muy buena tarde. Chao. With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker-dealer.